empezamos a bajar el ritmo hasta casi detenerlo, hasta ese susurro de movimiento que sostiene la forma del planeta desde mucho antes de que existiéramos. Imagina, si quieres, que te quitas el peso de la prisa y te deslizas al compás de las placas tectónicas a 1 centímetro por año, un paso tan lento que ni siquiera parece un paso que es más una intención que una acción. Si te ayuda, cierra un poco los ojos o ablanda la mirada y deja que la respiración marque un compás amplio, pausado, como olas que van y vienen sin preguntarse a dónde. Si te gustan estos viajes suaves por la ciencia y el sueño, te invito a apoyar el canal con un me gusta y una suscripción. Y si deseas continuar mientras te vas quedando dormido, puedes usar el enlace de la lista de reproducción en la descripción, donde la misma voz, con el mismo ritmo, te acompañará sin exigencias. ¿Qué ciudad o país estás viendo en este momento? Imagina ahora que despiertas por la mañana, en un cuarto silencioso, con la luz filtrándose por una cortina clara. El aire es templado y tranqui, y afuera no hay prisa. En esta versión del mundo, todo se mueve, pero el movimiento es tan sutil que tu mente lo confunde con quietud. Tú decides vivir un día a la velocidad de la tectónica. No buscas llegar a ningún lugar. Buscas sentir el planeta debajo, ese gran cuerpo de roca que respira en siglos y suspira en milenios. Tus manos rozan la sábana y su textura se siente amable, conocida, con esas pequeñas irregularidades del tejido que, bajo una mirada lenta, parecen relieves de una cordillera en miniatura. Tus pies encuentran el suelo, tibio, con el tacto levemente rugoso de la madera o del barro cocido, y el mundo, sin ruido, te invita a empezar el día en versión geológica. Si fueras un instrumento de la geodesia moderna, tal vez llevarías una antena sobre el tejado, una que toma la señal de satélites y detecta, con paciencia, cambios de milímetros a lo largo de meses. En el borde de un océano o sobre una planicie, la antena no vería quietud, vería una corriente constante que arrastra lentamente los continentes, una deriva tan lenta que necesita del tiempo largo para dejar la firma de algo inequívoco. A 1 centímetro por año, cruzar el ancho de tu dedo índice tomaría 12 meses de estaciones. El contorno de tu cuaderno avanzaría del borde de una mesa al otro borde en algo más de una década. Un paso grande, de 1 metro, te ocuparía 100 años, varias generaciones mirando el mismo camino, mientras tú apenas cambias de lugar, mientras la casa a tu alrededor se transforma en otra casa y el árbol frente a la ventana crece, da sombra, pierde ramas, vuelve a brotar. Caminar a esta escala se parece a ser roca dentro de una roca, a empujarte con la lentitud de los ríos subterráneos que nadie escucha. Y aún así, el movimiento existe. Piensa en las placas como
parece amasar continentes con la paciencia de quien amasa pan muy denso, que reposa, respira y cambia de forma a medida que las manos del tiempo lo presionan. Tu día puede empezar con una taza de algo caliente, apoyada en una mesa tranquila, mientras el vapor sube en filamentos casi invisibles. Si todo lo demás se ralentiza hasta el compás de 1 centímetro por año, la voluta de vapor se vuelve una escultura inmóvil que en realidad sí avanza, pero tan lentamente que ve que apenas desplaza su borde. A esa escala, la luz del sol que entra por la ventana dibuja líneas suaves. No es que el sol se demore, es que tú te alineas con una fracción del ritmo del planeta. Afuera, las nubes también se mueven, aunque su danza a escala humana parece veloz. Imaginas nubes geológicas de niebla que tarda décadas en cruzar un valle, sombras largas que se desplazaran como agujas de reloj, casi invisibles, marcando la rotonda del día y de la noche. Te sientas y, con calma, piensas en los lugares del planeta que se mueven un poco más rápido que tu centímetro por año, tal vez 5 centímetros por año en dorsales oceánicas, o casi 10 en puntos donde una placa se subduce bajo otra. Otras regiones avanzan menos, quizá 2 o 3 centímetros por año, una medida que, sobre el papel, es una cifra simple y sin embargo contiene la historia de montañas, océanos, llanuras y de todas las vidas que se adaptaron a esa coreografía sutil. Si colocas una regla al lado del mundo, las cifras no mienten. Lo que cambia es tu manera de sentirlas. Los geólogos imaginan tiempos tan largos con herramientas que permiten traducirlos a escalas humanas. Un estrato de sedimento depositado en un lago tranquilo puede crecer medio milímetro en un año, tan poco que la mano no lo nota, pero 1 millón de capas, una por estación, crean rocas con dibujos que recuerdan los anillos de los árboles. En aires quietos, polvos finos se posan, los granos se acomodan por gravedad y el agua, con cada estación, acarrea un poco más de material. Así como tú eliges vivir un día a 1 centímetro por año, el planeta ya lleva miles de millones de días con ritmos similares o más lentos, con procesos que se repiten sin prisa, pero con certeza. Sales de la habitación y el pasillo parece más largo de lo habitual, no porque haya cambiado, sino porque ahora tu paso, convertido en la medida tectónica, necesita décadas para recorrerlo. Cada detalle del pasamanos, cada veta de la madera, cada pequeña grieta en la pintura se convierte en paisaje. Te acercas a una ventana con vista al exterior y desde allí imaginas un litoral. Ves una playa de arena clara y mar tranquilo. A esa escala, el mar sube y baja por mareas, pero tú te centras en procesos más lentos, como la subida y bajada del nivel del mar a lo largo de miles de años. En periodos fríos, el agua queda retenida en glaciares y el nivel desciende. En periodos más cálidos, el hielo se derrite despacio y el mar ocupa un poco más de espacio. Se insinúa tierra adentro con paciencia, rehaciendo líneas de costa. Las dunas detrás de la playa, movidas por vientos que cambian con las estaciones, recorren distancias delicadas. 1 centímetro por año
no es extraño para la base de una duna que avanza paso a paso, grano a grano, en una claridad que a ojos humanos normales se viviría como una transformación de décadas. En este paseo lento pensarás en el nacimiento de océanos. Imagina el fondo marino como un punto de partida en una dorsal oceánica donde el calor interno empuja el material hacia arriba. Allí, el magma, que es roca derretida con temperaturas que no necesitamos sentir ni oler en esta escena, llega, se enfría y forma nuevo suelo oceánico. Dos bandas de rocas recién nacidas se separan, una a cada lado, acumulando franjas simétricas que guardan en su interior una historia magnética de la Tierra. Cuando el campo magnético invierte su polaridad, como lo ha hecho muchas veces, ese cambio queda atrapado en los minerales de las rocas que se solidifican. Se apiñan franjas con orientaciones alternadas como rayas suaves que no se ven desde arriba, pero que son legibles como un código. Si contemplaras esto a tu velocidad tectónica de 1 centímetro por año, verías el lecho marino estirarse como una masa tibia que se alarga, una mesa que crece por el medio, en silencio, sin borde que sobresalte. Ahora piensa en las montañas. En algún lugar del mundo, dos placas se empujan, convergen y en el borde la corteza se pliega, se eleva, se engrosa. Los Himalaya se alzan algunos milímetros por año, quizá 1 centímetro en zonas concretas, aunque la erosión los raspa, los suaviza, se lleva granos y fragmentos en cada estación de lluvias, esculpiendo valles y cumbres con la misma obstinación que los levantó. Mirados con el compás de 1 centímetro por año, los encajes de las rocas parecen la costura de una manta que cambia de forma con el calor del propio cuerpo. Tú, a ese ritmo, podrías quedarte en una ladera durante siglos, viendo cómo los picos se ajustan y se reajustan sin que nadie note una diferencia de un día para otro. Sería una larga siesta al sol de altura, donde el frío es más seco, el aire más nítido y el tiempo, aunque siempre fluye, se hace grande y generoso. El suelo bajo tus pies no es un bloque perfecto, tiene fallas, fracturas, superficies de contacto donde la energía se acumula y luego se libera. No hace falta dramatizar, basta con entender que incluso la roca cede, que los bordes se acomodan de vez en cuando y en ese reajuste hay un recordatorio de que lo sólido también sabe fluir a su manera. Al vivir en compás tectónico, te vuelves sensible a lo acumulativo, a cómo 1 milímetro anual puede ser 10 metros en 10.000 años, un número pequeño multiplicado por un número grande. Esa es la música discreta del planeta. Muchas notas suaves, tocadas con insistencia, hacen una melodía que, si prestas atención, se siente envolvente. Te acompañan recuerdos de lugares donde la variación vertical del suelo sucede con delicadeza. En los fiordos, el peso de glaciares antiguos hundió la corteza, y cuando el hielo se retiró, lento, la tierra empezó a elevarse de nuevo, como un colchón que recupera forma. Es la isostasia, una palabra que suena a reposo y que, en realidad, describe un equilibrio en constante ajuste. En la región de Escandinavia, esa elevación
postglaciar aún continúa, milímetro a milímetro, como si la Tierra se acomodara sobre su cama. En la bahía de Hudson y otras latitudes altas, el mismo pulso. Puedes imaginarte sentado cerca del agua, con una taza en la mano, y ver cómo, en miles de amaneceres, la costa se retrae lentamente, no por capricho, sino por la lógica amable de un planeta que ajusta cargas y volúmenes. Mientras te mueves en la casa, piensas también en la historia de los nombres, placas como la de Nazca, la del Pacífico, la euroasiática, la africana, la norteamericana, la sudamericana, la antártica, la indoaustraliana. Grandes piezas como rompecabezas cuyos bordes no son perfectos, cuyos límites a veces se elevan, a veces se hunden. Los océanos se abren y cierran en ciclos que llamamos superciclos. Hubo un supercontinente llamado Pangea, antes otros como Rodinia, y antes otros que existieron como intuiciones en los patrones de rocas y minerales. Cuando Pangea se agrietó, la distancia entre las costas recién separadas comenzó a aumentar, al principio de milímetro en milímetro, luego de centímetro en centímetro, y así hasta que los mapas tomaron la forma que conocemos. La idea de que continentes enteros se mueven, propuesta hace un siglo, ya no es extraña. Ahora medimos ese movimiento con instrumentos que se fijan a la roca y escuchan el latido de los satélites. Sigues con tu día y quizá te sientas a leer unas páginas. Ver letras con ritmo lento se parece a seguir huellas en una playa al atardecer. Cada línea es un paso pequeño, y sin embargo, hay viaje. Mientras lees, tu respiración desciende a un vaivén cómodo y te conviertes un poco en esos relojes de arena grandísimos que, con paciencia, dejan caer granos. La arena es un material de historias geológicas. En su origen hay montañas rotas, minerales llevados por ríos, depositados en estuarios, movidos por mareas, secos al sol, arrojados por vientos, afianzados en dunas que caminan y, con el tiempo, cementados en areniscas. Cada grano, a escala de décadas y siglos, recorre trayectos que pueden medirse en centímetros por año o en algo parecido. Si te asomas con paciencia a la textura de un grano bajo un microscopio, ves facetas, pequeñas cicatrices, pulidos que cuentan un viaje. Bajas la vista hacia una planta en una maceta y piensas en cómo la vida también negocia tiempos. Un árbol crece anillo a anillo, cada anillo guardando el eco de estaciones. Los corales, que viven en aguas claras y cálidas, construyen esqueletos de carbonato de calcio con la delicadeza de un hilo de encaje duro, centímetro a centímetro, año tras año. Elevan estructuras que pueden formar arrecifes, que a su vez invitan a otras formas de vida, que se asientan, se esconden y continúan. En esas aguas el rumor es bajo, los colores son suaves, como si la luz se filtrara a través de un vidrio lechoso. La noche allí no es oscura, es otro tono de azul, y el tiempo parece todavía más generoso. En un arrecife que crece 1 o 2 centímetros por año, un metro de edificio requiere un siglo o más. A esa velocidad, tu día tectónico encaja,
Puedes imaginar que te quedas sentado en el lecho marino, oyendo el diálogo lento entre las corrientes y la calcita. Piensa también en el hielo que no es dramático. Hay hielo que avanza como una lengua amplia, empujado por su propio peso, que arrastra piedras debajo y las pule hasta darles brillo. Un glaciar puede moverse decenas de centímetros en un día a veces, en el lenguaje rápido de la tierra fría, pero su obra es de siglos. Carva valles con paciencia, deposita morrenas con paso firme, y cuando el clima calienta, su retirada deja atrás lagos, suelos jóvenes y rocas con cicatrices suaves en forma de surcos. En regiones donde el permafrost sostiene el suelo, hay polígons que se forman y transforman lentamente debido al hielo que se expande y contrae, abriendo redes y cerrándolas, creando dibujos de geometría amable sobre llanuras que, vistas desde arriba, parecen tejido. A lo largo de tu jornada, el sol entra y sale por ventanas, el polvo danza en su luz, y tú decides cocinar algo sencillo. Los ingredientes, a su manera, son geología cocinada por el tiempo. La sal es cristal marino, el agua recuerda su viaje por rocas porosas, el metal del utensilio fue mineral en una veta, luego labor, calor, fundición. Incluso el gas o la electricidad que enciende la llama tienen historias enterradas, con presiones de materia orgánica durante millones de años, transformadas en combustibles que ahora calientan tu sopa con rapidez humana, mientras tu atención flota en compás tectónico. Sin necesidad de apuro, remueves con una cuchara, sientes el peso y el calor, y el olor suave se eleva en una nube tranquila. Afuera, en un paisaje abierto, los ríos siguen su camino. El cauce serpentea sobre la llanura de inundación, en meandros que se desplazan a razón de metros por año en algunos lugares y en otros menos. La migración de un meandro es un ejemplo de quietud en movimiento. La orilla externa se erosiona, la interna se deposita y la curva camina, dejando a veces meandros abandonados que se vuelven lagunas en forma de media luna. Si tuvieras la paciencia geológica de observar una planicie durante 1000 años, verías el dibujo de un río como una cinta que se recoloca, sin abandonar su elegancia. 1 centímetro por año puede ser un ritmo menor que el del río, pero su espíritu es parecido: desplazarse con constancia, sin violencia, con la geografía como compañera. Al mediodía te tomas un descanso y piensas en cómo medimos esto. La geodesia usa el GPS, con estaciones ancladas en rocas que ven moverse a las placas con precisión milimétrica. Es extraño pensar que un número tan pequeño contenga tanto. Imagina una estación en la costa del Pacífico, mirando el cielo y escuchando señales. En un año, su posición cambia apenas un poco hacia el noroeste o hacia el suroeste. Depende del lugar. Si dibujas flechas sobre un mapa, tienes un campo de vectores que apuntan hacia direcciones diversas. Juntas, esas flechas cuentan una historia de empujes, de bordes que se separan y de bordes que se reúnen. No hace falta ver el dibujo completo para sentir la música del conjunto.
vaso de agua sobre la mesa permite ver, con paciencia, el asentamiento de pequeñas burbujas que suben, la caída de una pizca de polvo que, bajo la luz, se mueve en corrientes de aire tan suaves que parecen pausas. Lo bello de vivir en el compás de la tectónica es que dejas de buscar el resultado final. Te acomodas en el proceso. Los sedimentos no tienen urgencia. La arcilla se hidrata, cambia su estructura, se expande y se contrae con cada estación húmeda y seca, y así gana memoria de su entorno. La caliza se disuelve apenas en aguas con dióxido de carbono, y ese ligero ácido va cavando, con el tiempo, cavidades y cuevas en el subsuelo. En esos espacios oscuros, el agua gotea, y cada gota deja atrás un rastro de mineral. Con miles de gotas crecen estalactitas desde el techo y estalagmitas desde el suelo, aproximándose con la discreción de 1 centímetro por siglo en algunos casos. Sentarse en la penumbra de una cueva a la velocidad del centímetro por año es como escuchar a una piedra hablar en susurros. Recuerdas que la tierra es más que rocas que se montan y se disuelven. Es también un campo magnético que cambia. Hay épocas en que el polo norte magnético está cerca del geográfico y otras en que cambian de lugar. Cada inversión es un capítulo, y las rocas que se forman en dorsales guardan ese capítulo en su orientación interna. La lectura de esas rayas magnéticas, sin ruidos, se parece a un cuaderno de notas antiguas, con páginas que se pueden pasar con la yema de los dedos. El planeta sostiene su campo gracias al movimiento de metales en su interior, en un núcleo externo líquido, donde corrientes densas, guiadas por calor y rotación, crean una dinamo natural. Es un latido invisible que nos envuelve. Tu cuerpo, mientras tanto, vive su propia geología, con huesos que se remodelan, con piel que renueva sus células, con agua que entra y sale, con sales que se disuelven y se fijan. Tu respiración es también un proceso acumulativo. No necesitas contarlo, solo sentir que el aire entra, que el aire sale, y que ese ir y venir habilita cada pensamiento, cada observación serena, cada pausa que te concedes. Si el sueño se acerca, puedes dejar que el resto de la narración sea un murmullo de fondo, un río bajo que no exige interpretación. Afuera, donde los continentes se encuentran, existen zonas de subducción. La placa oceánica, más densa, se inclina y se introduce bajo la continental o bajo otra oceánica. Lo hace despacio, como una hoja que se esconde bajo otra hoja sobre un escritorio, y desciende a profundidades donde la presión y el calor la transforman. Parte del agua atrapada en minerales se libera, cambia el punto de fusión de las rocas vecinos, y eso facilita la creación de magmas que, a su vez, un día alimentarán volcanes. En la superficie, el crecimiento de un arco volcánico no parece un espectáculo constante. Es más bien una serie de episodios separados por largos silencios. A escala tectónica, esos arcos son cintas de islas o cordilleras que en panorámicas de millones de años emergen, se aplanan, se ven recortados por el mar y se incorporan a continentes más grandes. ¿Te imaginas ahora sobre una llanura donde, de cuando en cuando,
cae ceniza fina desde alturas invisibles. La ceniza, cuando se deposita, cubre el suelo con una hoja blanca tenue. A lo largo de miles de años, esos mantos crean capas que luego se compactan y se convierten en tobas. La toba es roca de ceniza, un sedimento que nació del aire. Las capas de toba alternan con capas de barro, de arena, con su propio ritmo, un ritmo que la lluvia agranda lentamente, que el viento pule. Si cavaras, verías el listado como páginas. En cada página, un detalle, un polen, un microfósil, un fragmento que encaja en una historia más grande. Caminas muy lentamente por ese campo imaginario. Tu velocidad de 1 centímetro por año hace que un camino estrecho te lleve varias vidas. A tu alrededor el clima cambia muy poco de un año a otro. Cambia en patrones largos. Un milenio arriba, milenio abajo. La temperatura media se desplaza. La distribución de las lluvias se reacomoda. Los bosques avanzan o retroceden. En el borde de los bosques, cuando los árboles se instalan en suelos con tiempo justo, su sombra se extiende y al pasar los siglos, esa sombra se vuelve hábito del lugar. Al lado, una pradera mantiene su carácter, con gramíneas que bailan al viento entre raíces que construyen suelo. Entre ambas, un borde que se mueve también a su ritmo, a veces en centímetros al año, a veces en menos, dependiendo de animales, de fuegos suaves, de agua que llega y agua que falta. Te encuentras pensando en la historia del oxígeno. Hubo un tiempo cuando el aire tenía otra composición y fue la vida la que cambió el aire, con microorganismos que liberaron oxígeno. Es un proceso que no se ve en una mañana, pero se siente en el largo respirar del planeta. En rocas muy antiguas hay bandas de mineral que atestiguan esos cambios. Su lectura se parece a escuchar un susurro que viene de muy lejos, un susurro que dice, con paciencia, esto también pasó, sin urgencia. A lo largo de la tarde, el calor se atenúa y la luz se vuelve dorada. Te acomodas en un sillón, sientes el peso del cuerpo que se entrega a la quietud y piensas en ciudades. Las ciudades también sufren una geología suave. Los edificios se asientan, los cimientos bajan un poco en su suelo, el asfalto se ablanda y con el tiempo cede bajo el paso. La piedra de las fachadas se desgasta, la lluvia disuelve minerales, el viento arrastra polvo y todo lo sólido adquiere un brillo pulido, un redondeo en las esquinas, una escalinata de mármol con siglos de uso, muestra huellas cóncavas donde pisaron miles de pies. Es la erosión urbana, suave, sin dramatismo, que te recuerda que la materia es paciente. En los márgenes de un desierto, las rocas delatan el paso del tiempo. La pátina del desierto, una película fina de minerales y microorganismos sobre las superficies, demora décadas y siglos en formarse. Los abanicos aluviales se extienden desde las montañas, depósitos en forma de abanico donde el agua, rara pero intensa en ciertas estaciones, distribuye cantos y arenas. A la escala tectónica, la pendiente de ese abanico, milímetro a milímetro, se suaviza, extendiéndose más. Dunas cercanas, en cambio, avanzan paso a paso.
1 centímetro por año no es extraño en el pie de las dunas, aunque en la cresta el viento pueda empujar más. Verlas con ojos de geología es ver música en su forma, crestas que se afinan y se aflojan, olas quietas de arena. Mientras permaneces en tu sillón, tu mente se acerca a la costa de un archipiélago volcánico. Islas nuevas emergen vigorosamente, luego se redondean, sus cráteres se transforman en lagunas, las playas se forman a medida que las olas trituran los bordes. Las islas más viejas se hunden lentamente, no por capricho, sino porque la litosfera oceánica más vieja es más densa y se curva. Sobre ellas, los corales construyen nuevas plataformas que mantienen la relación con el nivel del mar. De esa combinación nacen atolones, círculos de vida en mares profundos con lagunas centrales tranquilas. El crecimiento coralino, centímetro a centímetro por año, alcanza a seguir el descenso lento de la base, y el resultado es un equilibrio hermoso que solo puede entenderse en tiempos extensos. Te vienen a la mente historias de fósiles que no son más que restos de vidas pasadas mineralizadas por procesos lentos. Un tronco puede petrificarse si queda protegido de oxígeno y recubierto de minerales que sustituyen con tiempo la estructura orgánica. Una concha puede conservar su forma si se entierra en sedimentos y el agua mineraliza sus partes. Mucho después, la erosión puede exponer esas formas en un barranco tranquilo. Un visitante de siglos futuros, con paciencia, pasará la mano y sentirá la textura de la piedra que fue vida. En tu día centímetro por año, esa transformación cabe, no como un evento, sino como una secuencia de susurros. El atardecer llega sin prisa. Al ponerse el sol, el mundo no se apaga, cambia de tono. El cielo enciende rosas y naranjas que, en unos minutos humanos, se desvanecen. Desde tu compás lento, el cambio se parece a un diagrama dibujado a lápiz, donde la sombra gana terreno capa por capa. Las estrellas regresan, siempre estuvieron, solo que ahora el cielo es lo bastante oscuro y tu ojo lo bastante adaptado. Al levantar la vista, recuerdas que las placas bajo tus pies han cambiado la disposición de los continentes tantas veces que los vientos, las corrientes y los climas se han reconfigurado. El planeta no es una máquina de constancia absoluta, es un organismo geológico que se autoajusta. En esa idea, extrañamente, hay consuelo, saber que todo cambia, pero tanto de ese cambio es tan gradual, permite relajarse, sentir que no todo depende de tus manos, que hay procesos cuyo tamaño supera cualquier urgencia. Frente a tu ventana, quizá haya un árbol que, cada año, deja una capa delgada de hojas secas en el suelo. A su alrededor, pequeños animales, insectos discretos, lombrices, hongos finos, trabajan sin ruido y transforman esa caída en suelo fértil. En el tiempo geológico, el suelo en sí mismo es un producto precioso, una película delgada en la superficie del planeta, creada por la interacción del clima, las rocas y la vida. 1 centímetro de suelo fértil puede necesitar décadas en formarse, a veces siglos, según el lugar. Vivir un día a 1 centímetro por año es vivir en la
salón, sobre una estantería, un libro de mapas se abre por una página con corte transversal de la Tierra. Ves la corteza continental más gruesa, la oceánica más delgada, debajo el manto superior y más abajo el manto inferior. En el centro, el núcleo, con su parte externa líquida y su parte interna sólida. Todo esto parece quieto en la ilustración. Sin embargo, incluso las capas más profundas fluyen en tiempos largos, como miel muy densa, como vidrio que se curva apenas con la gravedad durante siglos. A esa escala, una convección en el manto puede tardar decenas de millones de años en completar un ciclo, levantando materiales en unas zonas, haciéndolos descender en otras. Es una respiración lenta, un suspiro de la tierra, en el que tú, por un día, decides participar. En tu mente, un mapa del mundo se vuelve un tablero de posiciones que cambian con los siglos. Sudamérica y África, ahora separadas por el Atlántico, encajan como las piezas de un antiguo rompecabezas. Al norte, Groenlandia ha estado moviéndose y el Ártico guarda una historia de aperturas y cierres de vías. En otra época, la Antártida estuvo más unida a otras masas. Ahora, con su manto de hielo, es un testigo de silencios gigantes. Las plataformas de hielo se desprenden por borde, como fichas que se quiebran en silencio, y se alejan, se deshacen poco a poco. Todo esto ocurre en marcos que superan tu día, pero tu ritmo tectónico te acerca lo suficiente como para aceptar el cambio sin sobresalto. Si sales a caminar muy lentamente, tal vez notes detalles que antes no veías. En la acera, pequeñas grietas llenas de polvo fino. En el borde, una hierba que se abre paso por la línea de dilatación. La ciudad respira, se expande al calor y se contrae con el frío, milímetro a milímetro. Los puentes tienen juntas que permiten ese juego. Los raíles de los trenes tienen espacios previstos para los días más cálidos. A una escala tectónica, esa previsión recuerda a la que hace la Tierra, permitirse flexibilidad para no romperse donde no hace falta. En un mapa más grande, los límites de placas alojan esa flexibilidad en zonas anchas, no en líneas ideales. Al llegar la mitad de tu día, la calma se profundiza y la mente se vuelve un lago quieto. ¿Qué hora es para ti en este exacto momento? Permites que esa pregunta quede en el aire, sin necesidad de respuesta inmediata, y continúas con la misma suavidad. Piensas ahora en cómo una vida humana cabe entre procesos que empezaron antes y seguirán después. Tus pasos a 1 centímetro por año podrían cruzar un pequeño jardín a lo largo de un siglo. Mientras tanto, las estaciones repiten su guión con pequeñas variaciones. Un año con lluvia generosa, otro con sequía modesta, un invierno más templado, una primavera más intensa. Con el tiempo, esas variaciones suman. La colina detrás de tu casa, por ejemplo, podría recibir un poco más de erosión en una década concreta. El arroyo a sus pies, un poco más de carga sedimentaria. La orilla se movería apenas. En 2 o 3 siglos, el borde del arroyo estaría unos centímetros más allá. Ese es el compás. Imaginas que te sientas en un muelle de madera
piedras lisas. A unos metros hay un árbol caído que se convirtió en refugio para peces. Con los años, ese tronco se recubre de algas y de sedimentos finos. Su madera se oscurece, se ablanda y al final se deshace. Sobre el fondo, la capa de barro es delgada, se asienta por gravedad y captura historias. En invierno, cuando se forma hielo, el lago queda cubierto por un manto brillante. En primavera, cuando el hielo se rompe, las capas se reorganizan. Los sedimentos lacustres pueden guardar un registro anual tan delicado que los geólogos pueden contar años como se cuentan anillos de un árbol. Ver ese conteo con tu ritmo tectónico es como ver un reloj que con paciencia nunca se detiene. Te llega un recuerdo de islas formadas por ríos, deltas que avanzan y se retiran. En el delta del Nilo, del Mississippi, del Ganges Brahmaputra, el depósito continuo de sedimentos se extiende la tierra hacia el mar. En periodos con menos sedimento o con mayor erosión marina, el mar recupera terreno. Es una conversación entre agua y tierra, un centímetro por año de avance o retroceso. A veces es lo que define los límites. Los canales naturales, en reposos largos, cambian de curso, abren atajos, dejan abrazos de tierra. Los habitantes se adaptan con esa paciencia que los humanos aprendemos a tener cuando entendemos que el mundo, en lo esencial, no se deja apurar. Hay rocas que nacen del calor y la presión en el interior de la corteza. Las rocas metamórficas se forman cuando las condiciones obligan a los minerales a reordenarse, a transformarse, a buscar formas más estables bajo nuevas reglas. Una caliza puede convertirse en mármol, una arcilla en pizarra, una arenisca en cuarcita. Son procesos lentos con temperaturas y presiones que no asociamos a la vida cotidiana, y sin embargo, los resultados están en las baldosas, en las mesas, en las fachadas. Cada superficie pulida es un fragmento de metamorfismo que se dejó trabajar por miles de años. Poner la palma sobre ese pulido, sentir el frío amable de la piedra, es tocar un tiempo encapsulado. El interior profundo del manto contiene minerales que, bajo presión altísima, adoptan estructuras distintas, más compactas. Hay nombres técnicos para esas fases, pero aquí solo importa recordar que incluso los sólidos se adaptan como si buscaran la manera más cómoda de ocupar el espacio. El planeta, que perdió mucho de su calor primigenio y aún conserva suficiente como para seguir, lentamente, moviendo sus entrañas, es como una estufa en la que la olla nunca se enfría del todo. En la superficie, ese calor hombres y mujeres lo aprovechan en regiones de geotermia, donde el vapor natural alimenta turbinas, donde el agua caliente sube y calienta casas, donde su olor, casi mineral, recuerda a la profundidad. Lento, el día se inclina hacia la tarde. La sombra en el suelo alcanza poco a poco tus pies y la temperatura desciende un poco. Una mosca pequeña pasa cerca con un zumbido que es un detalle, y tú, sin prisa, vuelves a imaginar el mar profundo. En dorsales, fumarolas hidrotermales exhalan mezcla de minerales disueltos en agua caliente, creando chimeneas que crecen
chimeneas con su forma oscura crecen, colapsan, vuelven a crecer. Son respiraderos en un mundo que, a la distancia, se siente inmóvil. En costas rocosas, la acción del mar desgasta salientes con una constancia sutil. En la base de acantilados, las olas golpean y dejan marcas. Aunque parezca un gesto vigoroso, su efecto en rocas duras, año a año, es lento. Una cornisa retrocede una cantidad que, en decenas o cientos de años, se hace visible. En el borde de las cárcavas de arcilla, el agua de lluvia delimita canales estrechos que, con cada tormenta mansa, se van abriendo. Puedes imaginarte un archivo mental de paisajes vistos con el ojo lento. Una colina en Toscana muestra, a lo largo de siglos, lomas que se redondean. Un valle en Islandia, a lo largo de milenios, se ajusta a la retirada de un glaciar. Una llanura en el Sahel se vuelve más o menos salpicada de arbustos según varían patrones de precipitaciones de largo plazo. Son diapositivas suaves, sin sobresaltos. Piensas en cómo el planeta ha acortado y alargado su día en el tiempo. Hace cientos de millones de años, un día era un poco más corto. La interacción con la luna, las mareas que frenan la rotación, alargan lentamente el día a lo largo de eras. Una fracción de un segundo por siglo es un ritmo aún más lento que tu centímetro por año. Y sin embargo, es real. Las mareas, como manos siempre presentes, rozan el borde del planeta y el sistema responde con paciencia. En esa misma historia, la distancia a la luna cambia también, milímetro a milímetro, por año a año. Estos cambios no afectan tu tarde, son como casi todo un telón de fondo, pero saber que existen contribuye a esa sensación de pertenecer a un movimiento amplio, uno que no exige atención constante y que invita a soltar. Si te visitas mentalmente una mina de sal en el subsuelo, imaginas galerías con brillo leve. El halita cruje si lo pisas y su superficie devuelve la luz con un mate especial. La sal, en ciertas condiciones, fluye a lo largo de millones de años, formando diapiros, columnas que ascienden porque son menos densas que las rocas vecinas. Esos diapirismos aparecen en mapas sísmicos como columnas que empujan y en superficie, a veces, crean domos. Estas estructuras de movimiento lento contribuyen a la forma de paisajes. A tu compás tectónico, un domo salino es un gesto que se hace con calma, una elevación suave que se percibiría con paciencia extrema. Recuerdas que hay rocas especialmente sensibles a la intemperie. Las rocas con mucho feldespato pueden alterarse en arcillas a lo largo de miles de años. La serpentinización de ultramáficas, la oxidación de hierro, todos son procesos que ocurren sin prisa y su resultado es un abanico de colores suaves en laderas, marrones, ocres, verdes pálidos, grises con matices. Caminar por una ladera así, a 1 centímetro por año, sería como recorrer la paleta de un cuadro que se pinta y repinta con pinceladas finas. La lluvia no hace más que pasar la brocha cada temporada y el sol la seca. Al caer la tarde,
piensas en islas barrera que protegen costas bajas. Esas islas migran hacia la tierra con el aumento del nivel del mar, porque la arena se transporta de la cara del mar a la cara de la laguna. Es un proceso llamado rodamiento, un deslizamiento que mantiene la forma de la isla aunque cambie su posición. El ritmo puede medirse en decenas de centímetros por año, a veces más, a veces menos, con temporales que adelantan o retroceden eventos. Tu compás tectónico, centrado en el centímetro, se alinea con la parte silenciosa de esas migraciones. Si pudieras quedarte tumbado en una de esas islas durante 1000 años, verías cómo el mar y la laguna cambian de lugar con sutileza, sin estridencias. En bosques de coníferas a latitudes medias, el suelo está cubierto de agujas. Una capa de humus se desarrolla lenta y bajo ella, a veces, el hierro y el aluminio se movilizan y cementan horizontes, creando suelos podzólicos con bandas de color pálido y oscuro. Cada banda es una sugerencia de cómo el agua, con su delicado poder, redistribuye materiales a lo largo de décadas. Allí, raíces se extienden con paciencia, micelios conectan árboles con redes que transmiten señales y agentes químicos. La vida no solo ocupa el espacio, también lo remodela al ritmo de la geología. A medida que el cielo se oscurece, vuelves a mirar el mapa de placas. Recuerdas que las flechas no son líneas rígidas. Existen microplacas, fragmentos más pequeños que se comportan de forma propia. Entre África y Europa, el Mediterráneo es un mosaico de microplacas y suturas, restos de océanos antiguos cerrados por la convergencia. Grecia, Turquía, Italia, todas se mueven. En el Caribe, una placa más pequeña se encaja entre Norte y Sudamérica. En el mar de Filipinas, múltiples microplacas conviven. Vivir un día a 1 centímetro por año es aceptar que el mapa no es una verdad única, es una foto en la que cada región está involucrada en tensiones y acomodos discretos. Además del movimiento horizontal, hay movimiento vertical. Terrenos se elevan por intrusión de cuerpos magmáticos o se hunden por subsidencia cuando el peso de sedimentos nuevos deprime la corteza. En cuencas sedimentarias, la acumulación de capas no es uniforme. A veces un río cambia su curso y deja de alimentar una zona, que entonces se erosiona y pierde terreno. En otras, la alimentación continúa y la cuenca se colma y se estabiliza una planicie aluvial. En escenarios costeros, la subsistencia lenta, sumada a un aumento del mar, puede traducirse en manglares que migran hacia el interior, en marismas que reacomodan su vegetación por altura relativa del agua. El centímetro por año, aquí también, es un compás eficaz para ver lo que cambia sin gritar. Si acercas el oído a la roca o lo imaginas, oyes crujidos suaves, microfracturas que ocurren por tensiones térmicas a lo largo de estaciones. Durante el día, el sol calienta la superficie y se expande un poco. Durante la noche, se enfría y se contrae. Este vaivén contribuye a fragmentar, a exponer minerales frescos al aire. La roca respira también a su manera,
trabaja con años y años hasta que la superficie se redondea y se forma esa costra de barniz del desierto con manganeso y hierro que espejean apenas. Piensa ahora en la escala de ciudades costeras antiguas que quedaron hoy alejadas del mar o, al revés, bajo el agua. El Mediterráneo y sus costas albergan puertos romanos que hoy están tierra adentro por cambios en el nivel relativo o por sedimentación que rellenó bahías. En otras regiones, puertos antiguos quedaron sumergidos por hundimiento del terreno. No hay drama en recordar esto en voz baja, solo una constatación de que, en generaciones, el paisaje llano y familiar puede dibujar una línea nueva en el borde del agua. El centímetro por año es un lápiz que el mar usa con moderación. Los mapas deben actualizarse cada tanto, no por capricho, sino por cortesía con la realidad. La noche ya está aquí. Las calles se silencian, el aire se enfría. Una ventana en algún edificio deja ver una luz anaranjada. Te preparas para descansar y la idea de medir tus movimientos con la regla de la tectónica te acompaña como un murmullo. Pensar en que un paso completo requiere 100 años puede parecer impedimento, pero en realidad es permiso. Permiso para no forzar, para aceptar que hay días de silencio fértil. La tierra no se apresura y aún así construye montañas. La tierra no se impacienta y aún así talla valles. Con ese pensamiento puedes soltar los hombros y dejar que el peso del cuerpo caiga cómodo sobre el colchón. Imagina, si te apetece, que tu cama es una balsa apoyada sobre una placa. Bajo ti, la litosfera viaja. No importa en qué lugar estés, hay una dirección, hay una cifra, algo así como 2, 3, 5, 10 centímetros por año. Sobre tu balsa, tú te quedas quieto. El planeta, sin embargo, agrega distancia a tu historia. Si escribieras hoy la latitud y la longitud de tu casa y alguien las leyera dentro de 1000 años, encontraría que las cifras no coinciden con el mismo lugar respecto al centro del planeta. Tu casa habría hecho un trayecto sin haber caminado. Ese es el gentil truco de los sistemas de referencia, siempre atentos a las placas. Para quienes miden cosas, existe la paciencia de volver a la estación GPS cada año, ver que el número cambió, agregar un punto a la serie y con el tiempo ajustar modelos. Cada nuevo número no es sorpresivo, pero es importante. Es la prueba de que el planeta mantiene su curso. La deriva, el acomodo, el deslizamiento a lo largo de fallas, todo está en marcha, al igual que tu respiración, que no es noticia, pero es condición. En otro lugar, quizás en una dorsal, la velocidad es mayor, 7, 8, 10 centímetros por año. En otros menor. Bajo ciertos continentes, los cratones, partes muy antiguas y estables de la corteza, parecen islas de durabilidad, con rocas muy viejas, con raíces profundas que se hunden en el manto. Allí el movimiento existe, pero la desfiguración es más lenta. Anclarse de vez en cuando a la idea del cratón ayuda a apreciar la estabilidad, pero incluso ellos, con suficiente tiempo,
cambios en la órbita terrestre, variaciones en la distribución del calor, reconfiguraciones de corrientes marinas, todo suma a periodos fríos y cálidos. Las glaciaciones avanzan y se retiran. No son puertas que se abren de golpe, son cortinas que se corren poco a poco. Con tu compás tectónico, las transiciones se ven como degradados, como pasajes largos de un color al siguiente. En un valle, el bosque que se adaptó a aire más frío se retira colina arriba cuando llega el calor, y al revés, la línea de nieve sube y baja. Cada metro vertical de ese cambio puede corresponder a un movimiento horizontal de 1 centímetro repetido cientos de veces a lo largo de años. La continuidad impera. ¿Te acuerdas de que las montañas, a pesar de su tamaño, son sistemas sensibles? Se hinchan un poco con cambios de carga, ceden un poco con cambios de temperatura. La nieve acumulada en una cordillera agrega peso. Si un año la nieve es menor, se aligera. Si un glaciar se retira, la presión disminuye y la corteza rebota. A una escala lenta, estos ajustes son parte de la respiración vertical del planeta. Son como pequeños movimientos de la almohada para encontrar comodidad. Nada de esto es abrupto en esta narrativa. Todo ocurre con el sigilo de un gato que camina sobre alfombra. En otra parte del mundo, un delta se llena de sedimentos que traen ríos nacidos en montañas. Podrías imaginar que cada grano de arena que llega al delta estuvo antes en una roca que fue montaña. Su viaje comenzó con una fractura, siguió con una caída por una ladera, un arrastre por un arroyo, un transporte por un río mayor, una decantación temporal en una orilla y la continuación hasta aquí. En el delta, a fuerza de metros cúbicos por segundo, el frente avanzó una y otra vez. La cifra de 1 centímetro por año para el avance de la línea de costa es una posibilidad en ciertos kilómetros del borde. Al hacer zoom, ves mini deltas dentro del delta, pequeños lóbulos que crecen y luego se quedan quietos mientras otro lóbulo toma el protagonismo, por un canal nuevo que se abrió en una crecida. Este mosaico en tu tarde-noche es un arrullo. Los suelos agrícolas, con terrazas escalonadas en laderas, son ejemplo de cómo los humanos, con paciencia, trabajan con la geografía para evitar pérdidas. En esas terrazas, el agua se queda un poco más, el suelo se erosiona menos, el centímetro por año de pérdida se reduce. Trabajar contra la erosión no busca derrotarla con fuerza, busca conversar con ella. Si alguna vez miraste terrazas antiguas, cubiertas ahora de hierbas, pudiste sentir el cuidado de generaciones. La piedra encajada, el murete con musgo, las líneas horizontales que retienen, son recordatorios de que lo lento sostiene. En bosques tropicales, el calor y la humedad aceleran otros procesos. La meteorización química transforma los minerales con gusto por la reacción. Se forman suelos más profundos, rojizos de hierro, y las rocas se deshacen más rápido que en climas fríos. Aún en esa diferencia, los grandes cambios de relieve siguen llevando miles de años. Un árbol que nace hoy, en unas décadas regresa al suelo y alimenta a otro. Las colinas se redondean, los ríos se adaptan. El centímetro por año sigue siendo un buen compañero para leer la prosa de esa historia. Las
las costas de Zapcas, planicies costeras evaporíticas, ven precipitar sales en superficie cuando el agua marina penetra por debajo y asciende por capilaridad para luego evaporarse. Este ir y venir deja costras de yeso y alita que se fracturan en mosaicos. Cada polígono se dibuja y se borra en ciclos con un crecimiento de cristales que miden milímetros por estación. Caminar sobre esa superficie es como entrar en un mapa de figuras con líneas blancas que te guían sin intención. Tu velocidad tectónica te ayuda a notar los cambios estaciones tras estación, a ver cómo la vida, en lugares que parecen duros, se abre paso en pequeñas depresiones que acumulan materia orgánica. El mar abierto, en su superficie, es otra historia suave. Las corrientes marinas, impulsadas por vientos, por diferencias de temperatura y salinidad, circulan con patrones que se repiten, que cambian, que se reconfiguran con tiempos que van de estaciones a décadas. Más abajo, la cinta transportadora termohalina es un viaje de siglos. Aguas que se hunden en latitudes altas ven la luz de nuevo luego de cientos de años. El centímetro por año ya no es una medida de distancia aquí, pero el espíritu de lo lento y constante se mantiene. Nada en el océano profundo se apresura. La luz desciende poco, la temperatura cambia sin brusquedad. Pescados que viven largo, microbios que se alimentan con recursos escasos, aceptan un ritmo de paciencia. En tu habitación te tumbas de lado y dejas que la manta te cubra. El roce del tejido sobre la piel es agradable, un contenido abrazo. Si te apetece, vuelves al principio y te dices: hoy la meta era vivir a 1 centímetro por año. El impulso era prestar atención al fondo lento del mundo. Lo has hecho sin esfuerzo, simplemente estando. Lo lento no exige rendición de cuentas, solo pide presencia amplia, sin juicio. A esta hora, con el cuerpo pesado y la mente ya desdibujándose, puedes imaginar que eres un afloramiento rocoso en un campo. El sol te calienta por la mañana, te deja tibio, la noche te enfría, la lluvia, cuando llega, te lava. El musgo, con el tiempo, te busca y te ocupa. Un insecto se refugia en tu grieta, un pájaro se posa y se va, y tú, roca, sigues sin objetivo, feliz en tu ser. A tu alrededor, otros afloramientos, otras rocas, todos con historias parecidas, conforman una colina. Desde lejos, alguien la ve y la dibuja. El dibujo es simple, 2 líneas y un sombreado. Ese es el del resumen de millones de años. Visto con el corazón tranquilo, no es un desperdicio, es belleza. La belleza de entender que un trazo puede describir lo que nos supera, como una canción de cuna que no necesita explicar la vida para hacernos dormir. A eso vinimos aquí, a escuchar cómo la tierra, con su pulso tectónico, nos arrulla. Ahora, por un momento, recuerda a los exploradores de rocas que se sientan en el campo con una libreta y anotan sin apuro una textura, un color, un contacto entre capas, un fósil discreto. Esa libreta, con su papel rugoso,
luego se convierten en mapas. Es un trabajo de artesanía lenta que se parece a tu día. Recorrer con la yema de los dedos una línea sobre el papel es como deslizarse sobre el límite de una placa. Hay lugares donde esa línea es difusa y el lápiz se mueve con dudad. Eso está bien. La realidad acepta bordes imprecisos. El silencio de la noche se profundiza. Un grillo canta en serio de fondo, o quizás una nevera emite su zumbido bajo. Todo es compañía. Tu respiración se acompasa con uno de esos sonidos y tus párpados pesan. En la ventana, una estrella dominante cambia de posición lentamente a causa de la rotación del planeta. Si amplías el tiempo, la ves montar sobre el horizonte, cruzar el cielo y desaparecer. Si amplías más, ves la precesión, la rotación lenta del eje terrestre, que cambia la estrella que marca el norte a lo largo de milenios. Polares distintas, constelaciones que no son fijas, sino que se deslizan. La bóveda celeste dibuja círculos. A tu compás tectónico, cada círculo se vuelve una espiral suave, un recordatorio de que nada es estático, ni siquiera lo que creemos eterno. Puedes pensar en el magnetismo antiguo de la Tierra, conservado en lavas que se enfrían. Cuando una colada de lava se solidifica, sus minerales se orientan según el campo magnético del momento. Si las recoges y las estudias, obtienes direcciones que permiten reconstruir posiciones pasadas. A esa escala, leer rocas es leer un diario sin prisa, sin adornos, que con honestidad apagada dice dónde estaba el norte esa noche. Tu propio diario, si deseas, puede adoptar ese tono. Anotar que hoy has respirado con calma, que hoy has oído el rumor de una explicación larga, que hoy te has concedido un ritmo amable. Si el sueño te ronda, ya no necesitas retener palabras. Pueden pasar como corriente leve, con metáforas reposadas que hacen su trabajo sin pedir permiso. Si aún oyes, imagina de nuevo el borde de una placa que se desliza suave bajo otra. No hay ruido en esta imagen, solo la certeza de un movimiento prolongado, como una marea que sube sin espuma. Imagina una dorsal que crea suelo nuevo, una costura que se abre con calor que no ves, pero que sientes como un abrigo tibio. Imagina una montaña que crece 1 milímetro en un año y un río que se lleva ese milímetro un poco más abajo. Imagina, finalmente, que todo eso ocurre en armonía, sin conflicto, como un sistema simpático. En el conjunto, nada falta. Quizá en tu casa exista una piedra recogida de una playa. Es lisa, redondeada. La giras en la mano y sientes su forma. Su presión contra tu palma es clara. Esa piedra estuvo en un acantilado, después en una playa, luego volvió al acantilado, luego al lecho del río, y en cada paso perdió una arista, ganó un pulido. No es perfección, es hábito. Algo así puede ser tu día. Perder asperezas, ganar circularidad, redondearte a base de tiempo. Para quienes usan relojes de laboratorio, la datación de rocas usa relojes internos, isótopos que se desintegran con velocidad constante. Su cambio no depende de la temperatura normal del entorno,
vibraciones. Depende de la naturaleza de la partícula. Es otro tipo de lentitud. Medirla requiere cuidado, calibraciones, paciencia. Un número de millones de años sale de una fórmula, pero detrás de ese número hay instrumentos que, como tú hoy, se aferran al detalle de lo pequeño y lo constante. Volviendo a la superficie, una playa de cantos rodados suena cuando una ola retrocede con un arrastre de piedras que chocan entre sí con pequeños golpes. Esa música se repite sin descanso y cada golpe quita un pedacito de esquina. Con la noche, el mar se vuelve más oscuro, la temperatura baja y los sonidos ganan nitidez. Oyes ese arrastre imaginario y, entre golpe y golpe, silencio. En ese silencio hay espacio y el sueño lo llena. Un paso más hacia el sueño. Puedes recordar que en los mapas antiguos los continentes aparecían quietos. Ahora, cuando vemos animaciones de deriva continental, los países danzan. Si la danza fuera acelerada, tendríamos vértigo. Si la ralentizamos hasta el centímetro por año, la danza es una meditación en cámara lenta. Los continentes se acercan, intercambian miradas, bailan unas canciones largas, quizás millones de años, y se separan. Luego repiten con otras parejas. No hay final, hay secuencia. Quizá alguien te contó alguna vez que en algunas costas de Japón o Chile hay marcas en roca que muestran la altura alcanzada por el mar en episodios pasados. Son líneas discretas, anotaciones de eventos. En esta narración no hace falta que entres en detalles intensos. Basta con aceptar que la costa es un cuaderno de apuntes, que el mar escribe y la roca conserva lo que puede, y que, en largos periodos, la altura promedio del borde se ajusta también a procesos más lentos. Quedarte con la idea de la escritura guarda el vínculo, sin necesidad de sobresaltos. A la hora de cerrar los ojos, el planeta sigue. En una dorsal, un centímetro nuevo de suelo nació hoy. En una playa, una duna movió su pie un centímetro hacia el interior. En una montaña, una fractura se abrió 1 milímetro y se cerró 3. En un delta, el borde avanzó 1 centímetro hacia el mar. En un lago, una capa finísima de limo cayó y se acomodó sobre la anterior. En una cueva, una estalactita creció una fracción de milímetro que, en 100 años, será quizás una pequeña punta nueva. Es un recuento sin urgencia que ayuda a confiar en la continuidad. Si te apetece, puedes pensar en ti mismo como una figura en un mapa. Los mapas tienen escala. Algunos muestran todo el mundo y tú eres un punto microscópico. Otros muestran tu barrio y eres una silueta. En una escala geológica, incluso los países son siluetas. Cambian lentamente. Esa lentitud te incluye, te vuelve parte de algo espacioso, con aire. Atesora ese aire mental, porque se parece al que necesita el sueño. El sueño, como la tectónica, no conviene apurarlo. Se le invita, se le ofrece un entorno, se camina hacia su borde a 1 centímetro por año mental, y él llega con el mismo paso suave. Un último paseo de la mente te
te lleva a la cresta de una sierra vieja, redondeada por el tiempo, cubierta de praderas altas. El viento allí nunca se detiene del todo, pero su brisa es baja. En primavera florecen especies pequeñas y su color dura semanas. En otoño el pasto se inclina en olas. Debajo, la roca recuerda su metamorfismo de hace cientos de millones de años. Arriba, el cielo se nubló y se volvió a abrir. Entre ambas cosas, tú eres un puente. Tu respiración une ahora el arriba y el debajo, el hoy y el hace mucho. Es un pensamiento circular y por eso calmante. Con los ojos ya cerrados, aceptas que la mejor manera de vivir un día a 1 centímetro por año es no medirlo en éxitos, sino en compenetración. Has imaginado placas moviéndose con paciencia, mares respirando de costa a costa, montañas creciendo y cediendo, suelos formándose grano a grano. Esa imaginería, suave, es suficiente. Es un ancla amable que, si lo deseas, puedes retomar mañana, o el siguiente día, o una noche de lluvia cuando quieras arrullarte con ideas que no compiten ni se apresuran. Aquí, en este espacio, siempre habrá un lugar para la ciencia tranquila y la voz que no se acelera. Si todavía estás escuchando, puedes dejar que la última imagen sea una línea en un mapa que se extiende 1 centímetro con el paso de un año. Esa línea no pretende llegar a ninguna parte, solo expresa un movimiento, y tal como esa línea, tu respiración se extiende un poco con cada inhalación, se retrae con cada exhalación, una y otra vez. Nada más hace falta. Gracias por acompañarme en este ensayo de vida a la velocidad de la tectónica, en este día que cabalga sobre placas, isostia y arena mansa. Ojalá estés ya muy cerca del sueño o ya dentro de él. Si esta calma te sirvió, te invito, en voz suave, a suscribirte, a dejar un me gusta y a volver cuando quieras, quizá usando la lista de reproducción para seguir aprendiendo mientras te duermes. Que descanses tranquilo, que la noche te sea amable y que el latido lento de la tierra te acune hasta el amanecer.